¿Eres de esas personas que luchan por comprender la tensión entre la ley de Dios y la gracia? No estás solo. De hecho, estás exactamente donde estaba Pablo en Romanos 7, donde el alma está dispuesta, pero la carne es débil, donde quieres hacer el bien, pero sigues fallando, donde toda resolución se quiebra, toda promesa fracasa, y la culpa pesa más que la esperanza. Es el momento en el que dices, sé lo que es correcto, pero no puedo hacerlo. Esta no es solo tu batalla, también lo fue la de Pablo. Y ahí es donde comienza el poder de este mensaje, porque Pablo no se condena a sí mismo, se pone en el espejo. La ley no fue dada para salvarte, fue dada para exponer lo que necesita salvación. Y si te dijera que la gracia es más que perdón, es combustible. Este video te guiará a través de lo que Pablo realmente quiso decir en Romanos 7. Profundizaremos en la lucha, el cambio y la solución sobrenatural, porque el Evangelio no termina con esforzarse más. Comienza con una entrega más profunda. Si alguna vez te has sentido abrumado por el peso de las expectativas en tu vida cristiana, no estás solo. Quizás incluso hayas pensado, Dios, esto es demasiado, no puedo cumplirlo. Esta tensión, este cansancio, es precisamente lo que la ley pretendía revelar. No para destruirte, sino para guiarte hacia aquel que podía llevarla por ti. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, no fue para complicarle la vida. No era una lista divina diseñada para atrapar a quienes fallaban. Era todo lo contrario. La ley era un espejo, un reflejo divino de su santidad, una revelación de su corazón y un modelo para mostrarle a la humanidad cuánto lo necesitábamos. Éxodo y Deuteronomio no son libros de reglas, sino libros de la realidad. Nos muestran cómo debería ser una relación perfecta entre el cielo y la tierra, pero también exponen dónde falla esa relación. Romanos 7:12 nos dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto es importante porque, a menudo, cuando hablamos de la gracia, hablamos de la ley como si fuera el problema. Pero Pablo no culpa a la ley, la respeta, la reverencia, la llama buena. No es la ley la que se quebranta, somos nosotros. Piénsalo así. La ley es un espejo. Cuando te miras en él, te muestra la suciedad de tu rostro. Pero el espejo no te limpia, no puede. Solo revela lo que ya está ahí. Y eso es lo que Dios pretendía. Le dio a Israel la ley no solo para guiar su comportamiento, sino para revelar la distancia entre su santidad y nuestra humanidad. Los 10 mandamientos no eran meras sugerencias morales, eran indicadores sagrados de cómo debía ser el amor a Dios y al prójimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No se refiere solo a la idolatría, se refiere a la lealtad. No robarás, no se refiere solo a la propiedad, se refiere a honrar la dignidad de otra persona. Cada mandamiento revelaba más del carácter de Dios y más de nuestra constante necesidad de Él. Pero con el tiempo, la ley se convirtió en algo más que un espejo. Se convirtió en una vara de medir. Y los líderes religiosos de la época de Jesús comenzaron a usarla como arma. En lugar de señalar la santidad de Dios, se convirtió en una herramienta de comparación y condenación farisaicas. La gente empezó a creer que podía ganarse el amor de Dios cumpliendo las reglas, olvidando la relación que éstas debían proteger. ¿Alguna vez has sentido que tu valor está ligado a tu desempeño? Como si simplemente haces las cosas bien, Dios te amará más. Esa es la falacia. La ley nunca fue una escalera para subir, siempre fue una señal que apuntaba a Cristo. Gálatas 3:24 dice, así que la ley fue nuestro guardián hasta que Cristo vino, para que fuéramos justificados por la fe. Un guardián, como un tutor o maestro, nos señala el camino, pero no nos guía. La ley fue creada para enseñarnos, capacitarnos y, en última instancia, mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. ¿Alguna vez has intentado seguir todas las reglas y aún así sientes que estás perdiendo la batalla interior? Quizás pensaste, si supiera lo correcto, lo haría. Pero aquí está la verdad más profunda. Saber lo correcto no te da el poder para vivirlo. Esto es precisamente con lo que Pablo lidia en Romanos 7. Pregunta, ¿es la ley pecado? Y rápidamente responde,
Ciertamente no. En cambio dice, no habría sabido lo que es el pecado si no fuera por la ley. Pablo no ataca la ley, aclara su función. Y no es para salvarte, sino para mostrarte cuánto necesitas ser salvo. Imagina que vas conduciendo y de repente ves una señal de límite de velocidad de 56,6 km/h. Miras hacia abajo y te das cuenta de que vas a 88 km/h. La señal no te hizo acelerar, pero sí te hizo consciente de ello. Esa es la ley. No crea pecado, lo revela. Y una vez que el pecado queda expuesto, exige una respuesta, arrepentimiento o rebelión. Pablo incluso dice, el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Es una confesión asombrosa. Cuanto más intentaba seguir las reglas, más parecía revelarse el pecado. En el momento en que la ley decía no, algo en él la deseaba. Lo sentiste, ¿verdad? Esa extraña tentación que te asalta en el momento en que algo se vuelve prohibido. No porque buscaras el mal, sino porque se había trazado el límite. Así es como funciona la ley en un corazón caído. Revela el deseo de control, el deseo de vivir la vida a su manera. Y de repente, lo que parecía inocente se convierte en un campo de batalla. Hay un cierto tipo de tormento que resulta familiar para cualquiera que se toma la fe en serio. Cuando quieres hacer lo correcto, pero no te atreves a hacerlo. Sabes lo que Dios dice, lo crees. Incluso quieres obedecer, pero algo en tu interior te sigue fallando. Eso no es rebelión, eso es Romanos 7. Pablo, el apóstol que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, abre una vena en los versículos 14 al 24 y derrocha honestidad. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Déjenme que esto penetre en mi corazón. No se trata de un recién convertido. No se trata de alguien que toma la fe a la ligera. Es un hombre que ha sido arrebatado al tercer cielo. Y sin embargo, confiesa una guerra interior en su propia alma. No entre la creencia y la incredulidad, sino entre el deseo y la capacidad. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué sigo luchando si amo a Dios? O ¿por qué la santidad me parece una lucha en lugar de una alegría? No estás solo. Eso es precisamente lo que Pablo está desentrañando. Dice, estoy de acuerdo en que la ley es buena. No está descartando el estándar de Dios. Dice, quiero hacer esto. Amo lo que es correcto, pero algo dentro de mí sigue secuestrando mis intenciones. Ese algo es lo que él llama el pecado que habita en mí. Ahora bien, recuerda, Pablo no lo dice como excusa, lo dice como diagnóstico. El problema no es que la ley sea demasiado severa, el problema es que la carne es demasiado débil. Incluso cuando tu mente está decidida, tus extremidades, tu cuerpo, tus apetitos, tus reflejos, te empujan en la dirección opuesta. Pablo dice en el versículo 22, en mi interior me deleito en la ley de Dios. Esto es importante. No rechaza la ley, dice, en el fondo me encanta. Estoy de acuerdo con ella, pero algo más fuerte me desvía del camino. Es como la gravedad espiritual. No importa cuán alto saltes, te derrumbas. Aquí es donde muchos creyentes se agotan. Confunden sinceridad con fuerza. Creen que querer agradar a Dios significa que pueden hacerlo solos. Pero cuanto más lo intentan y fracasan, más caen en una espiral descendente hasta que finalmente se dan por vencidos. Aquí es donde entra el clamor de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta frase, cuerpo de muerte, pinta una imagen vívida. En la antigua Roma, un método de ejecución consistía en atar un cadáver a un prisionero vivo, hombro con hombro, carne con carne en descomposición, hasta que la podredumbre infectaba al hombre vivo y lo mataba. Pablo dice, así me siento. Mi espíritu está vivo, pero estoy encadenado a esta carne que me está pudriendo por dentro. Pero esto es lo que la mayoría de los cristianos no comprenden. Pablo no termina en la desesperación. Termina con un estallido de esperanza que lo cambia todo. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y luego viene Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un secreto que las iglesias rara vez enseñan. La solución no es esforzarse más.
No es una disciplina más estricta. No es más culpa religiosa. Es algo completamente distinto. Algo tan radical que la mayoría de los cristianos pasan toda su vida sin entenderlo. Pablo está a punto de revelar que hay una tercera opción además de esforzarse más o rendirse. Se llama andar en el Espíritu, y no es lo que imaginas. No es una experiencia mística, no es la perfección instantánea. Es una forma de vida completamente nueva, que no depende de tu fuerza de voluntad. En Romanos 8:3-4, Pablo revela el secreto. Dios hizo lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te diste cuenta? La realización no nos sucede solo a nosotros. Sucede en nosotros a través del Espíritu. Esto lo cambia todo. Significa que ya no intentas subir una escalera rota. Alguien que ya ha llegado a la cima te lleva. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Dejamos de esforzarnos y comenzamos a rendirnos. Romanos 7 nos mostró la lucha, el cansancio de intentar ser santos mediante el esfuerzo. Dio voz a la frustración silenciosa de todo creyente que alguna vez se ha preguntado, ¿por qué sigo haciendo lo que detesto? Pero Romanos 8, ese es el cambio. Esa es la respuesta. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley reveló el modelo, pero la gracia nos dio el Espíritu. La ley te enseñó cómo es la justicia, pero la gracia te dio el poder para vivirla. La ley señaló el espejo. La gracia te dio el manto. Andar en el Espíritu significa aprender a vivir guiado por el Espíritu de Dios y no por tus propias fuerzas. No se trata de perfección, sino de dirección. Se trata de una dependencia diaria e íntima de la presencia, la voz y el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Así es como se ve esto en la práctica. Cuando llega la tentación, en lugar de intentar combatirla en silencio, haces una pausa, respiras e invitas al Espíritu Santo. Ayúdame, fortaléceme, recuérdame quién soy. No reprimes el deseo, lo entregas. Cuando la ansiedad te ataca, en lugar de abrumarte mentalmente, rediriges tus pensamientos a la verdad. ¿Recuerdas Romanos 8:15? No recibisteis un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamáis, Abba, Padre. La gracia no es que Dios ignore el pecado, es que Dios nos advierte contra él. No es un pase libre, es una fuente de poder. En Tito 2:11-12, Pablo explica, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. ¿Te diste cuenta? La gracia no solo te salva, sino que te capacita. Es una maestra, una tutora en santidad, una entrenadora que te susurra, ya no eres así. Así que si has estado viviendo como si todo dependiera de ti, si te has aferrado a tu fe, saltando a través de aros, ocultando tu fracaso, esperando que Dios todavía quiera que te acerques, hay un camino mejor. Nunca debiste obedecer solo para evitar el castigo. Debiste caminar con Dios porque ya eras amado. Nunca fuiste llamado a ganarte la vida. Fuiste adoptado antes de la fundación del mundo. La obediencia fluye mejor cuando nace de la identidad, no de la inseguridad. La verdad sobre la ley y la gracia que los cristianos ignoran es esta. La ley nunca fue el plan A para la justicia. Fue el foco de atención que condujo a la cruz. Y la gracia no es solo perdón, es transformación. No es Dios bajando el estándar. Es Dios cumpliendo el estándar en ti a través de su Espíritu. No estás bajo condenación. Estás bajo pacto. No te esfuerzas por complacer. Estás respondiendo al amor. Concluyamos con un momento de oración. No de actuación, ni de perfección, sino de verdadera entrega. Padre, lo hemos intentado. Hemos intentado ser lo suficientemente buenos. Hemos intentado mejorar. Hemos pasado por listas de verificación, reglas y rituales. Y estamos cansados. Hoy nos rendimos. No solo queremos perdón, queremos transformación. Así que nos arrepentimos de intentar hacerlo sin ti. Confesamos el legalismo al que nos hemos aferrado y el pecado que hemos intentado ocultar. Dejamos ir nuestra culpa,
nuestra vergüenza y nuestro afán, y recibimos tu gracia, la clase de gracia que no solo nos limpia, nos transforma, la que nos capacita para decir no al pecado y sí a ti. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo a llenarnos de frescura. Haz que caminemos por el Espíritu, no por el miedo. Enséñanos a obedecer no porque busquemos algo, sino porque ya lo hemos recibido todo. Que las cargas se rompan, que regrese la alegría, que las cadenas caigan, y que nuestras vidas se conviertan en un testimonio vivo de lo que sucede cuando la lucha da paso a la rendición. En el nombre de Jesús, amén. Si este video te ayudó a pasar de la vergüenza al espíritu, por favor, compártelo. Alguien sigue atrapado en el ciclo del que estás saliendo, porque la batalla entre la ley y la gracia no es solo teológica, es personal, y la victoria no se logra al elegir un bando. Se logra al comprender que Jesús cumplió una para que pudiéramos vivir en la otra. Mantente fuerte, mantente agradecido, mantente bendecido.